Correcto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la cordial bienvenida al 15º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2023 en su modalidad virtual. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy tenemos el gusto que nos acompaña el doctor Luis Medrano González, quien nos dará la presentación Evolución de la ecología poblacional de los cetáceos con base en filogenias de genes con herencia uni y biparental. En este momento la doctora Kathleen Papp Starley hará su presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto volver a ver a todos ustedes. El doctor Luis Medrano es zacatecano de nacimiento, realizó sus estudios de licenciatura en biología y de posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue postdoctorante en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y hoy en día labora como profesor de carrera en la Facultad de Ciencias. Buenas tardes, ¿me puede comunicar con Claudia Bates? Ha sido profesor de licenciatura en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ciencias, dando clases de licenciatura y posgrado sobre diferentes aspectos de ecología molecular y oceanografía biológica. Ha participado en muy diversas conferencias, ha dirigido una gran diversidad de tesistas y entre sus temas de interés son la biología, la genética, ecología y manejo y conservación de los mamíferos marinos, en especial de la ballena jorobada. Realiza investigaciones muy diversas sobre aspectos de genética, morfofisiología, ecología y conservación de estos mamíferos marinos, en especial de México. Cuenta con una gran variedad de publicaciones en distintas revistas nacionales y extranjeras. Actualmente está realizando estudios multidisciplinarios sobre la interacción de los mamíferos marinos con los humanos. Asimismo, ha colaborado con varias investigaciones sobre genética de poblaciones humanas de México y evolución molecular humana. Procura que en su trabajo se analicen la interacción de distintos niveles fenomenológicos en la evolución, que incluyen tanto la cultura como el cambio ambiental, y procura generar conocimientos útiles y su visión es la de formar recursos humanos que puedan resolver dilemas de conservación biológica y de bienestar social. Agradecemos mucho tu valiosa aportación, Luis, y te otorgamos el micrófono. Muchas gracias de anticipado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Noé. Gracias, Kathleen. Gracias, Margarita, Alejandro, por la siempre honrosa invitación para participar en el seminario Rafael Martín del Campo. Y, por supuesto, muchas gracias a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Pues yo hablaré sobre evolución molecular de cetáceos en esta ocasión. Particularmente con relación a cómo inferir algunos aspectos de la evolución de la ecología poblacional de estos animales, ¿no? Tengo que hacer necesariamente considerando que hay un público muy diverso, tengo que hacer una introducción sobre la diversidad, la identidad, la diversidad y la evolución de los cetáceos. Procuraré ser lo más rápido posible, pero será digamos, un tema largo de tratar. Espero que los que conocen bien o mejor que yo la evolución de los cetáceos no se aburran tanto. Bien, entonces, déjenme, ¿cómo hago para avanzar la presentación? Ya. Bueno, estos son los cetáceos, ¿sí? La palabra cetáceo deriva del griego ketei. Keta en español se refiere a las barbas de las ballenas. Ballena asimismo deriva del latín balena, que significa barba, ¿sí? Y esto incluye a las ballenas como tales, ¿no? La ballena azul, la ballena de aleta, la ballena de Rudolph o ballena de Say,
distintas variaciones de la ballena de Denny, que recientemente se ha descrito como 2 o 3 especies, las ballenas de Minke, la ballena jorobada, las ballenas francas, que son 3 especies, la ballena gris acá, la ballena de Groenlandia, más cetáceos con dientes que incluyen a los cachalotes, a los narvales, a las belugas, a varias marsopas, entre ellas la vaquita. Vaquita es el nombre común real, o vaquita marina, le solemos decir en el medio citadino, un montón de delfines que incluyen a la orca, ¿sí? Y esta familia de cetáceos muy poco conocidos, que son los sífidos, ¿sí? Y son tan poco conocidos que todavía no se tiene certeza de cuántas especies existen. Todavía en 2022 se descubrió una especie de cetáceos. Recientemente se han descrito una cantidad no menor de ellos, ¿no? Pues los cetáceos, todos lo sabemos aquí, tenemos una cercana relación, y además muy antigua relación con ellos, material, hemos subsistido de ellos los humanos, bueno, las culturas marítimas han subsistido de ellos, ha habido una importantísima industria durante los siglos XIX y XX, tiene una relación ontológica en tanto que como mamíferos y además mamíferos sociales con altos niveles de cognición, identificamos en ellos aspectos de nuestra propia vida psíquica, ¿no? Tales como la afectividad, por ejemplo, ¿no? Los cetáceos, entonces, por lo tanto, sobre todo porque muchos de ellos han estado al borde de la extinción, pues en las últimas décadas, desde la segunda mitad del siglo XX, se han vuelto muy importantes para toda la lucha por la conservación de la naturaleza, en muy distintos aspectos de ella, ¿no? Pero además también los cetáceos son importantes para la medicina humana, especialmente para la cardiología. Habría que pensar cómo es que, por ejemplo, el corazón de una ballena azul que pesa 500 o 600 kilos puede sincronizar esa masa de fibras musculares en un solo pulso, ¿no? Entonces, estudios sobre la función cardíaca en las ballenas se han publicado en revistas de cardiología, ¿no? Y por supuesto, muchos aspectos de la fisiología del buceo pues han sido muy interesantes para estudiar tanto desde el punto de vista fisiológico de forma exclusiva y especialmente evolutivo, ¿no? Pero también, por supuesto, hay un importante interés sobre los cetáceos a partir de cómo, en términos de cómo pudo haber evolucionado la sociabilidad y las capacidades cognitivas y de comunicación de estos animales que evolucionaron en forma independiente, cómo evolucionó la cognición y la sociabilidad en los humanos, ¿no? Y en los elefantes es la otra, ¿no? En 2009, en relación con conmemorar el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, la revista Nature publicó un artículo de Guy y otros revisando las principales evidencias de la evolución. Y entonces, estos autores señalaron a las evidencias como gemas y ellos llamaron a la gema número 1 el registro fósil de la evolución de los cetáceos, ¿no? Es decir, ha sido, en la actualidad también, el registro fósil de los cetáceos se ha convertido en una evidencia muy importante de la evolución, ¿no? Sin embargo, todos lo sabemos, en distintas culturas han tenido, digamos, distintos roles, distintas identidades ontológicas, y aquí vemos muy en el nacimiento de la biología. Lamarck fue uno de los que definió a la biología en 1802, con la biología como el estudio científico de los seres vivos, pero Lamarck en su filosofía zoológica de 1809, fíjense a lo que se refiere a
a los cetáceos. Lamarck todavía pensaba que había una escala del ser, es decir, una escala de inferioridad y superioridad, en donde arriba nos ponía a los seres humanos y abajo, entonces, a lo que él consideraba seres inferiores, pero digamos dentro de los mamíferos, él consideraba, fíjense, que los cetáceos eran los mamíferos más imperfectos y los ponía hasta el final en su clasificación, ¿no? Los clasificaba de arriba a abajo y él los clasificaba con base en los apéndices, ¿no? En las extremidades. ¿Sí? Muy distinto a como medio siglo antes había hecho Linneo, que tuvo, digamos, la genialidad de haber clasificado a los mamíferos por primera vez por su dentadura, ¿no? Sin embargo, digamos, medio siglo después, esto es a principios, perdón, del siglo XIX, a medio siglo, uno ve, por ejemplo, en Moby Dick, en Melville, ve esta frase de admiración que dice: la verdadera fuerza nunca estropea la belleza o la armonía, sino que más bien se la confiere. Y en todo lo imponentemente hermoso, la magia tiene mucho que ver con el hechizo o con la magia, ¿no? La fascinación que nos causan estos animales. Y Jules Michelet, un historiador francés que hacia el final de su vida estaba muy enamorado, casado con una muchacha joven, y entonces muy, muy inspirado escribió un libro muy bonito que les recomiendo, que se llama El mar. Y entonces él imagina que si fuéramos extraterrestres y nos fuésemos acercando a la Tierra, los primeros seres vivos que veríamos serían las ballenas, ¿no? Y entonces, no sé si mi impresión es que de forma independiente a Melville también se refiere a la cola, aunque esto no lo sé, pero él, fíjense lo que él dice, su cola soberbia bate regiamente el mar, su maestría los hace avanzar con una rapidez y una soltura majestuosa con las que se reconoce muy bien a las soberanas del planeta. Es decir, hay en ese medio siglo, ¿sí? Que es un medio siglo de desarrollo del romanticismo, hay un cambio muy, muy importante sobre la actitud de los seres vivos hacia los cetáceos en general, ¿no? De considerarlos como inferiores o como representantes del mal, ¿sí? Hay toda una fascinación por ellos, y esto es algo que está aparejado con el nacimiento de la biología como ciencia y con la acumulación de nuevos conocimientos científicos de estos animales que, claro, dejaron con todos estos conocimientos, los cetáceos dejaron de ser leviatanes, monstruos, serpientes marinas, etcétera, ¿sí? Entonces, pero de todas formas, pues seguimos teniendo, es decir, el siglo XX no quitó que los humanos siguiéramos masacrando cetáceos, especialmente ballenas, ¿no? Aproximadamente 2,5 millones más, seguramente, en las estadísticas, de ballenas muertas durante el siglo XX, ¿sí? Y luego tenemos una relación como amistosa, ¿no? Donde a la gente le gusta acariciar las ballenas y les gustan las ballenas y las admiran, ¿sí? Y las ponen como parte de paisajes celestiales, ¿no? Y al mismo tiempo, durante el siglo XX ha persistido, por ejemplo, esta costumbre en las Islas Faroe de matar cientos de calderones, ¿no? En el Atlántico Norte, ¿sí? Sí, nos gustan mucho, nos fascinan mucho, pero siguen muriendo cientos de miles de cetáceos en las redes agalleras de todo el mundo cada año, ¿sí? Ahí ven ese delfín degollado que aparece muerto en las costas de Mazatlán, ¿sí? Y nos gustan mucho, nos gusta acercarnos y por supuesto causamos ruidos y además muchas lesiones, ¿no? Por ejemplo, esas marcas de hélice en esa ballena, ese rostro fracturado, ¿sí? Esta aleta casi cercenada, ¿no? Y pues no directamente provocado por alguna embarcación, pero sí por nuestra contaminación del mar,
estas micosis, ¿no? Esas infecciones de la piel. Y ahí tenemos lo que hacen hélices de barcos más grandes. Ese animal está vivo. Así como está decercenado, seguía vivo, ¿no? Estos son los cetáceos actuales, ¿sí? O recientes, mejor dicho, ¿sí? 97 especies. Antes se consideraba los cetáceos como un orden, hasta hace algunos años los cetáceos son un infraorden, ¿no? Son parte del orden Artiodáctila. En algún tiempo se ha llamado también Cetartiodáctila para referirse que los artiodáctilos contienen a los cetáceos. Pero sí seguimos considerando que los cetáceos son dos grupos, los misticetos, los cetáceos con barbas o con mostacho, que es lo que significa esta palabra, y los odontocetos o cetodontos, como se les llamaba en el siglo XIX, ¿no? Y los misticetos incluye la familia Balenidae, Neobalenidae, ballenas francas, la ballena franca pigmea, las ballenas de aleta, eso significa Balenopteride, 10 especies. Y entre los odontocetos, Physeteroidea, 2 familias, Cógide, el cachalote enano y pigmeo, Physeteride, el cachalote, este es Moby Dick, ¿sí? Los sífidos, que es el grupo menos conocido del que les hablé hace un rato, y luego hay 3 grandes grupos de delfines de río. Estos, los iñoideos, que incluye Ínide, es el delfín rosa de los ríos Orinoco y Amazonas, Pontopóride, es el delfín del Río de la Plata, los argentinos y uruguayos le llaman francisquita o franciscana, ¿sí? Lipótide, el delfín del Río Amarillo, se declaró extinto durante la década de los 2000, en 2006, después se han visto algunos animales vivos, pero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza no ha cambiado la designación de la especie como extinta. Y Platanístide, que son los delfines de los ríos Indo y Ganges en la India. Y luego tenemos al final el grupo más diverso de los cetáceos, los monodóntidos, que son los narvales y las belugas, los delfínidos, todos los delfines, 37 especies, los más diversos de todos los cetáceos, y Phocénide, las marsopas, 7 más 1, 8 especies. Ese 1 lo dejo en naranja, refiriéndome a la vaquita que está en riesgo crítico de extinción, ¿sí? Entonces, estas son las ballenas, estrictamente, como les decía, ballena deriva del latín barba, balena, que significa barba. Entonces, estrictamente ballenas, en español, solo le podemos llamar a los misticetos. En inglés se usa la palabra whale, pero whale significa cetáceo grande, no significa ballena. La traducción se ha hecho toda la vida por muchas personas, whale como ballena, pero whale no significa cetáceo con barbas. Whale significa cetáceo grande. Entonces, eso significa que whale incluye a los misticetos, a los que en inglés se llama baleen whale, ¿sí? Pero incluye también a todos los physeteroideos, a los sífidos y algunos de los delfines y los monodóntidos también, ¿no? Se refiere a todos los cetáceos grandes. Whale estrictamente no debiera traducirse como ballena. Entonces, conociendo un poco sobre cetáceos, podríamos llamar a todos estos sin necesidad de utilizar el término ballena. Estas son las ballenas francas, ¿sí? No tienen aleta dorsal, su cuerpo es todo liso, y lo que ven ustedes es que tiene su cabeza muy arqueada, y ese arqueamiento permite que tenga unas barbas muy largas. La longitud de esas barbas les permite capturar más alimento. Esta es la ballena franca pigmea, ¿no? Es similar a las otras, excepto que tiene una aleta dorsal, ¿no? También la cabeza muy arqueada y su piel completamente lisa. Esta es la familia Balenopteride o ballenas de aleta. Estas se caracterizan más bien, aquí no se nota muy bien, lo vamos a ver en otra diapositiva, su parte ventral anterior, la región gular y hasta el ombligo, está surcada de varias grietas que se llaman así, surcos guloventrales, que tienen que ver con la alimentación. Ahí se ve muy bien en esa fotografía de ballenas jorobadas.
¿sí? Esto es lo que define a la familia Balenopteridae, además de la aleta dorsal en el tercio posterior, que no es única de la familia. La ballena gris es un balenopterido, hasta hace no mucho se le consideraba una familia diferente, muchos estudios de filogenia la ubican perfectamente como parte de la familia Balenopteridae. Y entre los odontocetos, pues tenemos el cachalote, Physeter macrocephalus, ¿sí? Este es Moby Dick, ¿sí? Sperm whale es el nombre en inglés, que se traduciría como ballena de esperma, su nombre en español es cachalote. Y luego tenemos dos especies de la familia Cogidae. Este es el cachalote enano, me falta el cachalote pigmeo, ¿no? Y estos son los sífidos, los menos conocidos de todos los cetáceos. También tienen una aleta dorsal en el tercio posterior, pero estos tienen dientes. De hecho, se caracterizan porque tienen o poquitos, muy poquititos dientes en el caso de Tasmacetus, o solamente un par de dientes, ¿no? Normalmente en la punta de la mandíbula o a la mitad de la mandíbula. Este es el delfín rosa. Se discute si son entre 2 y 4 especies. Inia geoffrensis es la más común. El delfín rosa de los ríos Orinoco y Amazonas. Sí, los peruanos le llaman bufeo colorado, los brasileños boto. ¿Sí? Esta es la franciscana, el delfín del Río de la Plata, que también tiene un par de poblaciones que viven en el mar al sur y al norte del Río de la Plata. Este es el extinto delfín del río Amarillo, Lipotes vexillifer, ¿sí? Y este es platanista, el delfín del río Indo, ¿no? Y en el Ganges también, ¿sí? Este es platanista minor del río Indo y platanista gangética del río Ganges. Familia Monodontide, ya entre la superfamilia Monodontoidea, estos son los narvales, ¿sí? Que se les ha dado en llamar unicornios marinos. Lo que tienen aquí como un cuerno aparente no es tal, es un diente, y normalmente el diente más anterior del lado izquierdo, ¿sí? Y luego los delfines, que como les dije, son con mucho el grupo más diverso de todos los cetáceos, ¿no? Y entonces hay animales hay algunos muy pequeños, como de menos de 2 metros de largo, hasta la orca, que llegan a medir algunos machos hasta 9 metros de largo, ¿sí? Vean, este es un delfín de rostro largo, Sphenella longirostris. Vean que incluso la orientación de la aleta está invertida, ¿no? Está inclinada hacia adelante. Y luego entre las marsopas, familia Phocénide, pues el ejemplo típico que conocemos aquí en México es el de la vaquita, o vaquita marina, como le llamamos los citadinos, ¿sí? Bueno, empezamos a hablar sobre evolución de los cetáceos. La primera referencia que yo conozco de evolución después de Lamarck, después de la que les puse hace rato sobre Lamarck, es esta de Moby Dick, que tiene un capítulo que se llama La ballena fósil, y entonces relata cómo se encontró un fósil de un cetáceo, ¿sí? Y dice, era el vasto esqueleto casi completo de un monstruo extinto encontrado en el año 1842 en la plantación del Juez Creek en Alabama. Los crédulos y asombrados esclavos en las vecindades lo tomaron como los huesos de uno de los ángeles caídos. Los doctores de Alabama lo declararon un gran reptil y le pusieron el nombre Basilosaurus. Basilosaurus quiere decir lagarto rey. ¿Sí? Pero algunos de los especímenes, algunos de los huesos del espécimen que se llevaron a través del mar a Owen, el anatomista inglés, se refiere a Richard Owen, este gran anatomista del siglo XIX que fue un enemigo de la teoría de la evolución de Darwin, y Darwin decía que, digamos, la animadversión que le tenía a Owen era el resultado de que Owen tuvo frente a sí la evidencia de la teoría de la evolución toda su vida, pero nunca la vio, y Darwin sí, ¿no? Eso decía Darwin.
Entonces, cuando estos huesos se llevaron a Owen, resultó en que este alegado reptil era una ballena. Así que Owen recristianizó al monstruo como Ceglodón y en su documento leído ante la Sociedad Geológica de Londres lo pronunció en resumen como una de las criaturas más extraordinarias que las mutaciones del globo hayan borrado de la existencia. Entonces, fíjense, 8 años antes de que apareciera el origen de las especies, ya Melville estaba hablando acerca de, al menos como evolución, eso hay que decirlo, se discutía antes de Darwin, se consideraba que las especies se podían extinguir, no que podían surgir unas de otras, ¿no? Entonces, bueno, Melville relata este caso muy, muy claro de extinción de basilosaurus, y ahí tienen efectivamente era un cetáceo que medía aproximadamente unos 18 metros de largo, y parte de esa longitud tenía que ver con que sus cuerpos vertebrales eran muy alargados, ¿sí? Un rasgo que actualmente tienen un poco los manatíes. Y de nuevo se trabó ya. Entonces, esta es una filogenia desactualizada de los mamíferos. Todos los que saben de mamíferos saben que, por ejemplo, ya no existe el orden insectívora. Aquí lo que me importa es que son dos cosas. Uno, la radiación de todos los mamíferos, especialmente de los placentados, al término del Cretácico, inicio de la era del Terciario o era Cenozoica, con el Paleoceno, en donde, bueno, la extinción masiva de los dinosaurios por la catástrofe producida por un meteorito, hizo que se extinguieran prácticamente todos los dinosaurios, excepto los ictiosaurios que siguieron viviendo unos pocos millones de años y las aves. Entonces, esos nichos ecológicos ocupados por los dinosaurios fueron ocupados por los placentados que radiaron muy rápidamente, y entre ellos están los artiodáctilos, que son todos los ungulados de pezuña par, es decir, los camellos, los cerdos, todos los rumiantes, las vacas, las cabras, los chivos, las jirafas, las gacelas, ¿sí? Entonces, todos estos son los ungulados de pezuña par, que están cercanamente relacionados con los cetáceos. Esto es algo que ya se adivinaba desde el siglo XIX, a juzgar por algunos detalles de la placentación y de la anatomía genital, ¿no? Entonces se pensaba antiguamente que los cetáceos estaban cercanamente relacionados con los artiodáctilos, y ellos a su vez con este grupo extinto de ungulados carnívoros que eran los condilartos, ¿no? Esa es una vieja reconstrucción de condilarto, parece pastor belga, no, tal vez no es tanto así, pero digamos, en términos sobre todo de la estructura del oído interno, los cetáceos se parecen mucho a los mesoníquidos, ¿sí? Entonces ahí tienen, por ejemplo, cómo era la dentición del paladar, ¿no? De un artiodáctilo, y cómo lo era de uno de los primeros cetáceos, Sigorrisa, un arqueoceto. Entonces noten aquí, por favor, que los cetáceos, a diferencia de que yo recuerde todos los mamíferos, no tienen incisivos al frente. Todos sus dientes están orientados en forma anterio-posterior. No tienen estos incisivos hacia el frente. Pero lo que vincula, digamos, a los cetáceos con los condilatros es la estructura del oído interno, ¿no? También hacia los años 60, especialmente Yablokov, que después fue un ministro muy importante del ambiente para la Unión Soviética, Yablokov en los años 60 consideraba que misticetos y odontocetos habían evolucionado en forma independiente, y por eso en algún momento él los clasificó como órdenes diferentes, orden Mysticeti y orden Odontoceti, pensando que tenían orígenes diferentes, lo cual estaba basado sobre todo en la estructura del cráneo, cóncavo en los odontocetos, convexo en el caso de los misticetos.
pero también hacia finales del hacia finales de la década de los 60, principios de los 70, Sulfur-Arnason sobre todo, y Deborah Duffield, que después se llamó Kulu cuando se casó y luego se volvió a llamar Duffield cuando se divorció, encontró que los cromosomas de los cetáceos son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, este es un delfín, tiene un cariotipo de 22 cromosomas, el juego haploide, entonces tendrían 44, 2 menos que los humanos, ¿sí? Y esta es una ballena, Balaenoptera borealis, tiene prácticamente los mismos cromosomas. Otros cetáceos tienen 42 cromosomas, pero se pueden trazar bastante bien las equivalencias de estos 42 cromosomas a estos otros 44 típicos de la mayoría de los cetáceos. Entonces, la conclusión inmediata a partir de la citogenética de los cetáceos es: los cetáceos son un grupo monofilético, ¿sí? Y no solo eso, esa similitud en los cromosomas tiene una consecuencia importante, es que los cetáceos pueden hibridar, pueden tener híbridos fértiles, ¿no? Es una consecuencia importante, sobre todo para fines de manejo, de conservación. Eso tiene consecuencias importantes, pero lo otro en términos evolutivos es que los cetáceos, aquí en rojo, aquí este círculo en particular se refiere a los misticetos solamente, no a los cetáceos en general. Los cetáceos tienen una baja tasa de cambio de sus cromosomas y también una baja tasa de formación de especies. En los mamíferos en general hay una importante correlación definida por Alan Wilson y sus colaboradores. Bush es un alumno de él, entre la tasa de evolución de los cromosomas y la tasa de especiación, ¿no? Y eso tiene que ver con la ecología y la conducta de estos animales. Entonces, entre los mamíferos que más rápido cambian en sus cromosomas y tienen una tasa de formación de especies muy rápida, están los caballos, los équidos, los primates, los lagomorfos, los artiodáctilos mismos, los roedores. Y entre los que menos tienen esa tasa de formación de especies, aquí están los misticetos en rojo. Los otros azules son serpientes, tortugas, cocodrilos, salamandras, lagartijas y ranas, ¿no? En este cúmulo. ¿Sí? La interpretación que se ha dado desde entonces, desde los años 70, es que las poblaciones de los cetáceos son muy grandes, no en términos de abundancia, sino en términos de flujo, es decir, las poblaciones están todas interconectadas entre sí, ¿sí? Y además recordemos que las distribuciones de casi todos los cetáceos, no todos, pero casi todos, tienen distribuciones muy, muy amplias, ¿no? Que abarcan incluso todo el mundo, como la ballena jorobada, por ejemplo, ¿no? Que tiene distribución prácticamente mundial o muy, muy amplia en todos los océanos o en cuencas oceánicas, ¿no? Entonces, cuando tiene esta distribución así muy amplia y además estos animales pueden viajar grandes distancias, las poblaciones tienden a no estar subdivididas, y al no estar subdivididas, entonces tienden a no formar especies fácilmente, ¿sí? En los años 90 surgió una sorpresa no esperada a partir de estudios genéticos, ¿sí? En donde antes se pensaba que los cetáceos eran el grupo hermano de los artiodáctilos. Sin embargo, no, se encontró que los cetáceos no son el grupo hermano de los artiodáctilos, sino que son descendientes de ellos. Si los cetáceos fuesen el grupo hermano de los artiodáctilos, entonces la rama que lleva a los cetáceos debería nacer de aquí. Sin embargo, no nace de esta raíz, es decir, tendría que estar aquí separada, una rama sola para los cetáceos, sino que particularmente los cetáceos están relacionados, al menos desde el punto de vista genético, con los hipopótamos, ¿no? Significa que digamos, hay más cercanía entre un cetáceo y un hipopótamo que entre un hipopótamo y un rumiante, que es lo que se pensaría antes, ¿no? Aquí hay algún problema. El problema es que los cetáceos se originaron hace como 55 millones de años, los hipopótamos hace como 15.
y particularmente los cetáceos se originaron en Asia, los hipopótamos en África, y no vivieron en Asia sino hasta hace 6 millones de años. Entonces, esto no quiere decir que los hipopótamos sean los ancestros de los cetáceos, significa hipopótamos y cetáceos descienden de un ancestro común, ¿no? Y ese ancestro común dio origen a los hipopótamos hace unos 15 millones de años y a los cetáceos hace unos 55, más o menos, ¿sí? Entonces, esta es la solución que se ha dado a partir del registro fósil, es una de tantas soluciones. Se ha vinculado a los cetáceos por su dentición, especialmente con este grupo de artiodáctilos fósiles, que son los rauélidos, ¿sí? Y entonces lo que ocurre aquí es que durante el Paleoceno, estamos hablando de hace unos 60 millones de años, más o menos 60, 55 millones de años, los artiodáctilos radiaron, ¿no? Se adaptaron, se diversificaron y expandieron sus distribuciones por todo el mundo, formando una gran cantidad de taxones, ¿no? Los tilópodos, que incluyen a los camélidos, los rumiantes, los cerdos, los hipopótamos, ¿sí? Y otros muchos grupos extintos. Y aquí cercanos de ellos, en la ancestría, están los mesoníquidos, que son, acuérdense del orden Condylarthra, ¿no? Entonces, se piensa pues que los cetáceos se originaron justo digamos, hacia finales hacia inicios del Eoceno, ¿sí? En relación con esta gran diversificación de los artiodáctilos en ese tiempo. Cuando se han hecho filogenias, se han probado muchas filogenias, resulta que en realidad esta filogenia, como esto es una radiación, entonces no se pueden distinguir bien el origen de muchas de estas ramas. Entonces, a veces los cetáceos aparecen no cercanos a grupos como los rauélidos, sino a los mesoníquidos, ¿no? Lo que tenemos aquí en realidad es una radiación. Esta rama de aquí que yo pongo aquí en orden, en realidad se traza, tiene un origen muy cercano aquí, ¿no? Es decir, esta y esta en tiempo están muy pegaditas y es difícil distinguirlas en la actualidad. Esta es una filogenia basada en genomas completos de distintas, de todos los órdenes de mamíferos actuales. Y aquí vemos a los cetáceos como parte de los artiodáctilos o cetartiodáctilos, como llaman todavía algunos, como parte de este grupo que se llaman lauraciaterios, que incluye a los eulipotiflos, ¿no? Que son las musarañas, topos erizos, los quirópteros, que son los murciélagos, los perisodáctilos, que son los ungulados de pezuña impar, es decir, caballos, rinocerontes y tapires, los pangolines, ¿sí? Y los carnívoros, ¿no? Perros y gatos. Entonces, Himalayacetus es el cetáceo más antiguo que se conoce, 55 millones de años, y se llama Himalayacetus, literalmente significa cetáceo del Himalaya, ¿sí? Y se clasifica así básicamente por los rasgos de su mandíbula, que es muy, muy similar a la de los cetáceos modernos, especialmente por la conformación del canal mandibular. ¿Sí? Ambulocetus es otro cetáceo fósil de hace unos 50 millones de años, de Pakistán, estamos hablando también del sur de Asia. Remingtonocetus de hace 45 millones de años, ¿sí? De la India, también del sur de Asia, ¿sí? Los remingtonocétidos en general son entre los cetáceos más antiguos, son los más parecidos a los modernos. Y luego aquí tenemos a Protocetus, perdón, 45 millones de años, Egipto. Fíjense, Remingtonocetus, Ambulocetus. Ambulocetus quiere decir cetáceo que camina. Tienen extremidades posteriores y a juzgar por el registro fósil, estos eran animales anfibios. Pero fíjense que ya Protocetus, aunque tiene extremidades posteriores, ya no le permitían caminar en el agua, ¿no?
Entonces ya eran completamente acuáticos. Ahora, la otra cosa importante por ver son los dientes, que son dientes triangulares, aserrados y planos, parecidos a los de los tiburones, ¿sí? ¿Sí? Triangulares, aquí los ven como desde arriba, una vista cenital, aquí se ve, ¿no? Eran planos, aserrados, muy parecidos, triangulares, parecidos a los de los tiburones. Y esta es una reconstrucción de Basilosaurus, ¿no? Del programa de Paseando con Bestias que hizo la BBC hace algunos años, ¿no? 18 metros de largo. Si uno ve estos primeros cetáceos que se clasifican en un suborden aparte, que son los arqueocetos, entonces uno ve los más tempranos en el sur de Asia y justo en la cordillera de los Himalayas, que hacen cetáceos ahí, y luego los de tiempo medio, perdón, los más antiguos, que son estos amarillos, como Paquicetus y Tiolestes, y luego los medianos, pues también en el sur de Asia y en África, y los más tardíos también se ven en América. ¿Qué hacen esos cetáceos ahí? Además, muy tierra adentro. Acá está el Basilosaurus que había descrito Melville, ¿no? En Alabama. Así era el mundo hace 50 millones de años. ¿Sí? Así era el mundo. Había un extenso mar tropical, el mar de Tetis, ¿sí? Que, por ejemplo, estaba entre el sur de Asia y lo que actualmente es la península de la India, ¿no? Entre el norte de África y luego aquí lo que es Asia Menor y Europa, ¿sí? Quiere decir que restos del mar de Tetis, un resto del mar de Tetis es el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el mar Aral, y otro resto del mar de Tetis, pero del lado occidental, es el mar Caribe, ¿sí? Entonces, cuando se mueven las placas, y aquí vemos, por ejemplo, que la placa india tiende a chocar choca más bien con la placa eurasiática, ¿sí? Cuando chocaron hace más o menos unos 50 millones de años, la placa india y la placa eurasiática, entonces formaron los Himalayas. Básicamente les estoy diciendo que los cetáceos son más antiguos que los Himalayas, ¿sí? Y aquí tienen un esquema de cómo la placa india del lado izquierdo y la eurasiática chocan y entonces forman los Himalayas, que sabemos es la cordillera que en promedio es más alta en el mundo, o al menos el monte Everest lo es, ¿sí? Entonces, cosas que estuvieron pasando muy importantes a través de la evolución de los cetáceos fue el crecimiento de los huesos premaxilar y maxilar, que fue llevando poco a poco a la ubicación de los conductos nasales hacia la parte superior del cráneo. Este proceso o proceso evolutivo se llama telescopización. Y lo otro que fue ocurriendo es que se perdieron las extremidades posteriores y las anteriores se transformaron en aletas. Lo otro que ocurrió, vean, es que se redujo el cuello, ¿sí? Y la posición de estos animales se hizo completamente horizontal, ¿sí? Como parte de su adaptación a la vida en agua. Entonces, esto, de acuerdo con el registro fósil, tenemos este árbol filogenético general. Aquí tenemos en gris a los arqueocetos que se originaron hace unos 55 millones de años. Estas familias, Paquicétide, Ambulocétide, Remitonocétide, Protocétide, Basilosáurida, de los que les he hablado, y Dorudontide. Posiblemente los cetáceos actuales se originaron de Dorudóntidos, de los Dorudóntidos, ¿no? Aquí en el Oligoceno pasa algo, se extinguen casi todos los arqueocetos y se originaron los cetáceos actuales, y de nuevo en una radiación. Este Oligoceno es muy importante porque en el Oligoceno, en muchos grupos de mamíferos, se extinguieron los antiguos mamíferos, digamos, los arqueomamíferos, que se originaron durante el Paleoceno y Eoceno, y se originaron básicamente los grupos actuales. Asociado en realidad también a estos cambios que hay en el Oligoceno, está el origen de la familia homínide y eventualmente de los seres humanos en África, ¿no?
Entonces aquí recuerden nada más estos colores, aquí está la diversificación de los misticetos en rojo, y luego tenemos aquí los cachalotes como el grupo más basal de los odontocetos, ¿sí? Que se originaron también en el Oligoceno, familia Physeteridae, de los cachalotes, cógide, cachalotes enano y pigmeo, los sífidos que han radiado más bien durante el Plioceno y Pleistoceno. Y luego hay varios grupos de odontocetos fósiles, Escualodelfínide, Escualodóntide, Guaypátide. De estos grupos subsisten todavía los platanístidos, y hay otra plétora aquí como Eurinodelfínide, y de ellos sobreviven Lipótide, Ínide, Pontopóride, ¿sí? De los que hemos visto. Y entre los delfinoideos, aquí aparecen monodóntidos y focénidos y delfínidos, todos desarrollados, relacionados con esta familia ancestral que son los kentrodóntidos. Igual que los misticetos modernos se originaron de una familia ancestral que son los etotéridos, ¿sí? Entonces recuerden esos colores porque los voy a seguir usando. Entonces, ¿qué pasó en el Oligoceno? En el Oligoceno, Australia se separó de la Antártica, y al hacerlo, entonces se formó esta corriente que le da vuelta a todo el planeta, que es la corriente circumpolar antártica, ¿sí? Cuando eso ocurre, ¿sí? El clima de todo el planeta se enfrió. Una de las consecuencias del enfriamiento del planeta fue la desecación, porque mucha del agua, cuando llueve, mucha del agua no vuelve no vuelve al océano, y entonces queda atrapada como nieve en los casquetes polares, ¿no? La Antártica tiene kilómetros de anchura de hielo, ¿no? Es el principal reservorio de agua en el planeta. En relación con la desecación de ese ambiente, es que acá, en el Gran Valle del Rift, evolucionaron los homininos, esta subfamilia de homínidos que dio origen a los seres humanos, aunque eso es más reciente, pero digamos, estoy hablando de hace unos 7 millones de años. El punto aquí importante sobre la corriente circumpolar es que el enfriamiento de los océanos generó que alrededor de la Antártica hubiese una gran productividad marina, ¿sí? Una intensa actividad fotosintética, asociada a la cual hubo florecimiento y diversificación de zooplancton, y con el florecimiento y diversificación del zooplancton, ¿sí? Estas son las principales concentraciones de zooplancton actualmente alrededor de la Antártica. Entonces se originaron los primeros misticetos, ¿sí? Nada más que los primeros misticetos, como Ethiocetus, por ejemplo, aún tenían dientes, ¿sí? Comían krill, pero lo comían filtrándolo con los dientes, ¿sí? Mamalodon, por ejemplo, de Australia, ¿sí? Era un misticeto que tenía dientes y que tenía barbas, y eso se sabe porque, bueno, se ven los dientes en los fósiles, pero también se ve un surco en el paladar, que es característico de cetáceos con barbas, ¿no? Entonces, comían primero con los dientes, luego con dientes y barbas, y miren, estos son los dientes de algunos arqueocetos. ¿Se acuerdan que les dije yo, los dientes de los arqueocetos son triangulares aserrados? Bueno, estas cerraduras crecen, las cerraduras crecieron y formaron lóbulos. Cuando los dientes cierran, entonces forman una criba que les ayuda a filtrar el krill que queda atrapado dentro de la boca, ¿no? Con la lengua expulsan el agua y se quedan con el krill. El mismísimo mecanismo de filtración o de alimentación de krill filtrándolo por los dientes existe actualmente en la foca leopardo. El carácter de esos dientes multilobulados con el que se filtra krill, entonces ha evolucionado al menos 2 veces. Una vez en los misticetos del Oligoceno y otra vez entre las focas del hemisferio sur, especialmente, no es la única, pero especialmente de manera muy marcada en las focas cangrejeras, ¿sí? Entonces, eventualmente con lo que se quedaron las ballenas es con las barbas,
solo filtran con las barbas, que son placas queratinosas que cuelgan del paladar, como muestra esta imagen, ¿no? Y las ballenas, fíjense, pueden desarticular la mandíbula, ¿sí?, del cráneo para abrir más la boca y llenar la región gular en el caso de los balenopterios. Para esto es que sirven esos surcos guloventrales, ¿sí?, de enjambres de krill, que luego filtran con la lengua, ¿no? Bueno, con la lengua empujan el agua y el alimento se queda en las barbas, ¿no? Entonces, un rasgo muy particular de los misticetos es que la mandíbula, además de que se puede desarticular del cráneo, está arqueada lateralmente, si se fijan, ¿sí? Está arqueada lateralmente y es distinta a los odontocetos que tienen la mandíbula recta. Ahorita los vemos, ¿no? Lo otro que pasó con la alimentación, digamos, cerca de las aguas frías de la Antártica, entonces es que los misticetos para reproducirse tenían que volver a aguas más cálidas en donde dar a luz a sus bebés, y pues, se presupone que fue durante el Oligoceno con esta evolución de la alimentación por krill y la necesidad de reproducirse en aguas cálidas en donde tener a sus bebés, que se originó el ciclo migratorio típico de las ballenas, que es más típico más bien de la ballena jorobada y de la ballena gris, ¿no? En los odontocetos pasa algo, ya lo habíamos visto, hay una diversificación, y escualodón, miren, se llama escualodón porque tiene dientes como de tiburón. En la parte posterior, fíjense, tiene todavía los dientes triangulares y aserrados, como los tenían los arqueocetos, y en la parte anterior tiene ya los dientes cónicos característicos de los odontocetos actuales, ¿sí? Estos sirven muy bien para atrapar alimento, estos sirven muy bien para cercenarlo, para cortarlo. Entonces, lo que aquí parece es que Escualodón usaba este rostro muy largo, esa trompa muy larga para atrapar peces, los atrapaba, los pasaba atrás y luego los cercenaba y ya los podía tragar. Los odontocetos actuales los tragan directamente, ¿no? Los cachalotes y otros cetáceos que comen calamares, en realidad la dentadura, perdón, está reducida. Los cachalotes solo tienen dientes en la mandíbula, no tienen dientes en la maxila, y ellos más bien toman el alimento, que como son calamares, no los atrapan con los dientes, sino que más bien los succionan con la musculatura faríngea, ¿sí? Entonces, lo que hacen entre la mandíbula y el cráneo es como una especie de tubo, como si fuera una aspiradora que funciona o que genera presión negativa con los músculos hipofaringios. Esto, que es un sífido, aquí se nota muy claramente cómo se hace este tubo con el rostro. Este es un sífido, Mesoplodon densirostris, ¿no? Que les dije, tienen solamente un par de dientes. Este lo tiene a la mitad de la mandíbula, ¿sí? Y bueno, otros odontocetos pues evolucionaron en una forma muy diversa de alimentación, como las orcas, que comen grandes presas, hasta ballenas, ¿no? Entonces, toninas, que comen peces medianos, las orcas, que comen grandes ballenas, las marsopas, que pueden comer peces pequeños. Cogia también, si se fijan, solo tiene dientes en la mandíbula. Y aquí se ve, ¿sí?, en la base del cráneo, toda la base de inserción de la musculatura hipofaringea, que es con la que succionan a los calamares de los que comen, ¿no? Y ahí ven la considerable diversidad de presas que pueden tener estos animales, ¿sí? Entonces, aquí vemos la diversificación, ¿no? Arqueocetos durante el Eoceno se extinguen y luego se empiezan a diversificar primero los misticetos, después los odontocetos, y ya en el Pleistoceno, ¿sí? Ya en el Pleistoceno, entonces vemos cómo se diversificaron los odontocetos, especialmente los delfines, y los misticetos, que habían sido muy diversos durante el Plioceno y Mioceno, han empezado a ser menos diversos, ¿no? Entonces, aquí el punto es que tenemos una gran, me tengo que regresar mucho, una importante hueco en el conocimiento, hueco de registros fósiles en el conocimiento de los cetáceos, ¿no?
Y esos huecos, como se pueden resolver o se ayuda a resolver, es a través de filogenias moleculares que tienen una gran cantidad de ventajas. La primera de ellas, y posiblemente, bueno, dos de ellas muy importantes. Una es que hay una gran cantidad de caracteres por unidad de esfuerzo, ¿no? Es decir, tener caracteres anatómicos, se pueden tener decenas normalmente. En el caso de la secuencia, pues hay cientos de miles o millones de caracteres, y además esos caracteres, que son las secuencias de DNA, cuando uno ve variaciones, esas variaciones obedecen a cambios unitarios de cambio evolutivo, ¿no? Mutación y fijación, básicamente. Ocurre una mutación y luego esta se fija en una población, ¿no? Entonces eso facilita además mucho el cálculo, la estimación de filogenias, ¿no? De relaciones de ancestría, ¿sí? Entonces, esta es una primera filogenia que hizo Michel Milinkovic, la publicó en la revista Nature cuando solo tenía 23 años de edad, y entonces esta es la primera filogenia molecular producida de cetáceos, y él encontró, con dos genes mitocondriales, él dijo, los fisheteroideos son el grupo hermano de los misticetos, no son odontocetos, ¿sí? Un poco más adelante, al año siguiente, Arnason y Anita Goldberg dijeron, no, los fisheteroideos sí son odontocetos, con base en un gen mitocondrial, un poco menos de evidencia. Están muy en la base de la separación de odontocetos y misticetos, pero son odontocetos. Y eso es lo que eventualmente dieron otras filogenias moleculares y, por supuesto, muchos análisis de la anatomía. Hasegawa en algún momento con un gen nuclear y 3 mitocondriales dijeron no, incluso los sífidos están más emparentados con los misticetos. Un poco ya más tarde, hacia el año 2000, una década después casi, Hamilton y otros establecieron esa filogenia general de los cetáceos, ¿no? Entre quienes se pueden reconocer 6 grandes tendencias evolutivas: los misticetos, los cachalotes, los delfines del río de la India, los sífidos, ¿sí? Los cínidos y los delfines del río amarillo y los delfinoideos, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema importante, que es una filogenia molecular puede ser correcta o incorrecta, pero aún suponiendo que sea correcta, no es necesariamente la filogenia de los genes. Puede haber muchas cosas o algunas cosas que confundan las filogenias moleculares como filogenias de especies, ¿no? Me voy a centrar aquí especialmente en el sorteo de la diversidad genética ancestral, que es un factor muy, muy importante, ¿no? Tengamos aquí el ejemplo de 3 especies que están definidas por las ramas rojas, la especie A, la B1 y la B2, ¿no? Entonces, imagínense que la especie ancestral de estas tiene linajes morados y verdes, y entonces hereda a sus ancestros linajes morados y verdes, ¿sí? Si nosotros tomamos siempre los linajes verdes en las especies A, B1 y B2, entonces tendremos una filogenia. Si hacemos una filogenia molecular correcta, esa filogenia molecular correcta, ¿sí?, será efectivamente la filogenia de las especies. Si por el contrario tomo a B1 y a B2 el linaje verde y en A tomo el linaje morado, pues también tendré la filogenia correcta de las especies, pero sobreestimaré la edad de separación de A de B, ¿no? Pensaré que es más antigua. Pero puede ocurrir que a lo mejor tome el linaje morado en A y el linaje verde en B1 y el linaje morado en B2. ¿Sí? Y si eso es así, entonces pensaré que A y B2 son especies hermanas y que B1 es la especie más separada de ellas, cuando eso no es cierto. Entonces, aquí tenemos el caso de una filogenia molecular correcta que no es la filogenia de las especies, ¿sí? Cuando las especies comparten polimorfismos, y eso nos ocurre con los chimpancés a los humanos y chimpancés compartimos polimorfismos, las filogenias se pueden confundir, y especialmente si algunos de los
linajes no sobreviven, se extinguen, y eso pasa todo el tiempo, entonces ya no se puede recuperar la filogenia correcta, ¿no? Ese es el problema del DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial se hereda todo como un solo cromosoma, como un solo locus, y tiene una sola filogenia molecular correcta. Pero esa sola filogenia molecular correcta puede o no ser la filogenia de las especies. Por eso es que se tiene que recurrir necesariamente a la filogenia de los genes nucleares, ¿no? Para tener una idea completa de los procesos de evolución molecular y de evolución de las especies. Tienen varias dificultades, ¿no? Es decir, si comparamos gen a gen, yo prefiero hacer una filogenia molecular de DNA mitocondrial que de DNA nuclear, pero eventualmente una filogenia de las especies correcta no me la va a dar el gen mitocondrial, los genes mitocondriales, sino los genes nucleares, cuando se acumulan muchos, ¿no? Lo otro es que los genes nucleares tienen varios modos de formas de evolucionar, especialmente por efecto de la selección, y entonces uno puede hacer ciertas indagaciones acerca de los procesos de evolución de ciertas funciones, por ejemplo, de la inmunología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya más recientemente, esta filogenia de los cetáceos basada en 110 genes nucleares, bueno, ya resuelve bien, ¿sí? Que los fisetéridos, aquí el único representante es Cogia cima, el cachalote enano, es parte de los odontocetos, ahí yo lo estoy indicando en azul, ¿no? Entonces, eso resolvió esa vieja discusión. De nuevo, Gatesy, que fue el que descubrió que los cetáceos son descendientes de los artiodáctilos, más adelante también hicieron ellos una filogenia completa considerando anatomía, registro fósil, evidencias moleculares, y entonces hicieron una filogenia completa de arqueocetos y odontocetos y misticetos, y claro, aquí ellos encuentran que efectivamente los cetáceos son el grupo hermano del grupo que fue ancestro de los hipopótamos hace como 15 millones de años. Ahí pegaditos con ellos están los rumiantes, ¿sí? Los cerdos, el grupo suina, y luego los camélidos, ¿no? Y hermanados con ellos los ungulados de pezuña impar, los perisodáctilos, ¿sí? Luego acá los mesoniquios, que son los condilartros, recuerden, y un poco ahí cercanos los carnívoros, como parte de los lauraciaterios, ¿sí? Esta filogenia, esta no es una filogenia que haya hecho Jackson, esta la hice yo, pero estos datos pasaron al artículo de Jackson, y Jennifer Jackson encontró que, muy importante, las tasas de cambio de los misticetos, ¿sí? Son más lentas que las tasas de cambio de los odontocetos, con excepción, ¿sí? En este caso de la ballena jorobada, que está aquí en blanco, ¿sí? Pero en general, fíjense, los odontocetos, que son todos estos verdes, azules, azul clarito, tienen tasas de cambio más altas en general que las de los misticetos. Esto parece ser un efecto del ciclo de vida, ¿no? Que los misticetos tardan más en alcanzar la madurez sexual y viven más, y entonces el recambio de generaciones es más lento. Por lo tanto, la tasa de evolución de los misticetos es más lenta. Entonces, una cosa que hicimos en nuestro laboratorio, en colaboración con mi profesor, Scott Baker, que ha sido autor de muchas de las filogenias que les he pasado, y la estudiante de licenciatura nuestra de la Facultad de Ciencias, Ana Paula Durán. Entonces, lo que hizo ella, y perdón, ya debía haber, apenas voy a empezar a hablar sobre el tema de la conferencia, no importa. Entonces, lo que planteamos para la tesis de ella es que si contrastamos las tasas de cambio de un marcador, por ejemplo, de herencia materna, como es el DNA mitocondrial, entonces tendremos
el punto de vista o la evolución desde la perspectiva de las hembras. Si analizamos el del cromosoma Y, veremos la perspectiva de los machos, y si analizamos un gen biparental, ¿no?, de los autosomas, entonces veremos una perspectiva de ambos géneros. El punto es que si estas tasas de cambio son desiguales, entre estos, o en proporción son desiguales, eso nos puede dar una idea sobre las tasas de cambio, algo que sobre la ecología poblacional. Un caso muy claro, los cachalotes que tienen una estructura matrilineal, ellos se organizan en manadas de hembras, y en las épocas de reproducción son los machos los que van entre distintas manadas, pero las manadas de hembras son matrilineales y se mantienen toda la vida, y además con una cierta estructura social. Entonces ocurre que en los cachalotes la variación del DNA mitocondrial es muy pequeña. Lo que sugiere es que el tamaño poblacional efectivo es muy pequeño. Ese tamaño poblacional efectivo pequeño en los cachalotes resulta justamente de que las hembras no forman enormes poblaciones de todo el mundo, sino que están separadas en un montón de pequeñas poblaciones, y más concretamente en un montón de grupos matrilineales. ¿Sí? Entonces, bueno, pues lo que hicimos en el laboratorio del doctor Baker, esto no lo hizo Ana Paula, fue obtener muestras de muchos cetáceos. La mayoría de estos vienen de varamientos, se obtienen DNAs, se caracterizan los alelos se clonan, y luego de los clones se obtiene el DNA de cada clon, se vuelve a secuenciar, se caracterizan qué alelos son una parte de esto, y entonces ya podemos tener distintos alelos de distintas especies, especialmente de genes nucleares, y después se hacen reconstrucciones de esas filogenias, ¿sí? Y se consulta el banco de genes, y consultando el banco de genes, entonces se obtienen secuencias de DNA mitocondrial, de DNA nuclear y de DNA del cromosoma Y, que se contrastan, ¿sí? Vamos a ver, este es un ejemplo de todas las secuencias, aproximadamente 4,000. En realidad, como hay muchos huecos, sirven solamente poco menos de 3,000. Aquí de nuevo, misticetos en rojo, delfinoideos en azul, el monodóntido en el turquesa, las marsopas en verde, como lo tenía en el árbol anterior. ¿Sí? Y ahí vemos las tasas de cambio. El DNA nuclear, como sabemos, tiene una menor tasa de mutación que el citocromo B. Esa es la filogenia que encontró ella, una filogenia pues muy acorde con lo que se ha descrito, pero aquí es lo que quiero que veamos, ¿sí? Aquí ya estoy entrando apenas en materia, ¿no? Entonces, esta es la filogenia de 30 especies para el cromosoma Y en azul, para el DNA mitocondrial, el citocromo B en rojo, y para el intrón 1 del gen de lactina como un gen nuclear. Entonces, es la misma filogenia, nada más que cuando vemos todo esto al 100%, la cantidad total de cambio evolutivo como el 100%, fíjense, esta es la rama en la que se originan los cetáceos, ¿sí? Esta rama en la que se originan los cetáceos es más corta proporcionalmente en el DNA nuclear, ¿sí? Mediana en el caso del DNA mitocondrial y muy larga en el caso del cromosoma Y, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Si la tasa de cambio es muy grande aquí, ocurre algo similar a como ocurre en el caso de los cachalotes. Quiere decir que esta es una población subdividida en el caso de los machos y no subdividida en el caso de machos y hembras. ¿Qué cosa hace que una población no esté poblacionalmente subdividida, es decir, como grupos, sino que la población de machos sea pequeña? Pues básicamente eso es la poliginia, que sean muy pocos machos los que se están reproduciendo. Entonces, cuando vemos este patrón, ¿sí?, una rama del cromosoma Y proporcionalmente más larga, esto significa poliginia. Si juntamos esas ramas en un solo árbol, ¿sí?, y aquí las tenemos,
Entonces podemos ver, por ejemplo, en los artiodáctilos terrestres, Ovis aries, el borrego, sus escrofa, el cerdo, vicuña pacos, la vicuña. Fíjense lo que estamos viendo. Vemos una gran cantidad de cambio del cromosoma Y en azul, ¿sí? Y una considerable cantidad de cambio nuclear. Básicamente eso sugiere que al menos estas especies, no sabemos antes, pero al menos actualmente, ¿sí? Son especies subdivididas, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, por mucho que se muevan los cerdos, las vicuñas y las ovejas, no se mueven en toda su distribución, son necesariamente poblaciones subdivididas. Así que tenemos poblaciones subdivididas que se notan como una rama de DNA nuclear larga y tienen un cierto grado de poliginia. Pero cuando nosotros nos vamos hacia el origen de los cetáceos, que es esta rama, y estas son la rama que les decía, fíjense, tenemos una rama nuclear muy corta, lo que quiere decir poblaciones grandes, ¿sí? O poblaciones no subdivididas, mejor dicho, poblaciones no subdivididas, que equivale a lo que les había platicado muy al principio con los cromosomas, equivale a la baja tasa de cambio de los cromosomas y tasa de especiación bajas que ya había descrito Wilson desde los años 70. Son poblaciones que no están subdivididas, pero además también son poblaciones que tienden a la poliginia, ¿no? Es decir, a la competencia entre machos por el apareamiento, ¿sí? Si seguimos así, por ejemplo, nos vamos al caso de la ballena jorobada, tiene una rama mitocondrial muy larga, ¿sí? Es el caso parecido al del cachalote, ¿no? Quiere decir que las ballenas jorobadas tenderían a formar alguna suerte de subdivisión por las hembras. Eso, acá está el cachalote, fíjense, también tiene una rama mitocondrial muy larga. Esa, como ya les dije, está bien caracterizado que está asociado a la organización social de las hembras, ¿no? Está asociado a la organización social de las hembras. En el caso de la ballena jorobada, lo que se sabe, aunque habría que demostrar que esto ocurre filogenéticamente, es que las ballenas jorobadas, las hembras, son muy fieles a sus destinos migratorios. Están subdivididas por destinos migratorios estos animales, ¿no? Habría que demostrar que efectivamente en términos filogenéticos la subdivisión poblacional de las hembras por su fidelidad a los sitios de reproducción determina esa rama larga, ¿no? Y luego tenemos, fíjense, en el origen de los delfinoideos, que está aquí, ¿sí? Empezamos a ver de nuevo ramas largas, es decir, alguna subdivisión asociada a las hembras, alguna estructura matrilineal de algún tipo, y esa es especialmente grande en las belugas, ¿sí? Y luego vemos acá en la orca, Porcinus orca, vemos comparada a otros, la rama del DNA nuclear es muy grande, quiere decir que en términos poblacionales, las orcas son poblaciones muy subdivididas. Es decir, la subdivisión de las orcas abarca a machos y a hembras, lo cual pues, se conoce muy bien, ¿no? Es decir, las orcas, machos y hembras, están organizados en grupos y las orcas también son matrilineales, pero los grupos incluyen también a los machos, aunque los machos en la época de reproducción tienden a buscar otros grupos en donde reproducirse, ¿no? Entonces, bueno, estas son como esas principales consecuencias. Esto se puede graficar también, ¿no? En un esquema, por ejemplo, si yo veo la longitud total y grafico qué tanto es la longitud de una rama en términos de la longitud nuclear, bueno, puede ser más corto que la longitud, que el promedio de la longitud nuclear o más largo, y entonces eso me da, o sea, ramas nucleares muy largas hablan sobre subdivisión poblacional, como en el caso de la orca,
ramas de DNA nuclear cortas, pues hablan como de panmixia, de que se están mezclando, ¿no? Es decir, de que son poblaciones que tienden a no subdividirse. Y luego aquí se resta la longitud del DNA la longitud proporcional de la longitud de la rama mitocondrial menos la del cromosoma Y. Entonces, si es positivo, quiere decir que las ramas de DNA son largas, quiere decir que hay alguna subdivisión materna. Podría ser poliandria, pero la tacho ahí porque la poliandria no es algo que sepamos que ocurre entre los cetáceos. Ocurre la promiscuidad, pero no la poliandria, ¿no? Y luego si tenemos ramas, si es negativo, entonces quiere decir que las ramas del cromosoma Y son largas, eso nos sugiere alguna forma de poliginia. Y entonces aquí vemos, aquí está el origen de los cetáceos, ¿no? Acá están sus ancestros terrestres. Entonces, la señal muy clarita hacia el origen de los cetáceos a formar poblaciones panmíticas, ¿no? Lo cual Arnason dijo, pues está asociado a que ocupan los animales en el océano, se mueven grandes distancias en poblaciones que no tienen barreras geográficas, al menos no físicas o bien definidas, ¿no? Y luego, entre los cetáceos, sí, se originan los cetáceos y tienen, digamos, como tres ramas aquí. Está la de los misticetos en rojo, ¿sí? Y acá está esa gran estructura matrilineal asociada a las ballenas jorobadas, y luego se van para abajo, que es justamente en el origen de los fiseterios, ¿sí? Los cetáceos sí se originaron en relación con una evolución de la poliginia, pero más poligínicos se volvieron los ancestros de los actuales fiseteroideos. Prácticamente todos los cetáceos, desde que se originaron, si los ancestros sí tendieron a ser poligínicos, los ancestros de los cachalotes, pero eventualmente los cachalotes, ¿sí? El cachalote y los cachalotes enanos, y especialmente la ballena jorobada, aquí la beluga, todos ellos tendieron a formar estructuras matrilineales, es decir, alguna separación o subdivisión de las poblaciones de hembras. Aquí llama la atención en la orca que se regresan y otro grupo de delfines. Los delfines hay como dos tendencias, ¿no? Estos azules. Uno donde está Stenella longirostris, que tiende a formar estructuras matrilineales, y esta de la orca que se regresa acá, que tiende a formar estructuras formadas por ambos sexos, ¿no? Cuando vemos estructuras formadas por ambos sexos, esto se regresa a la izquierda. Cuando son solo por las hembras, esto se va hacia arriba, ¿no? Entonces, pues sí, la poliginia que vemos actualmente en algunos cetáceos, especialmente en los cachalotes, se originó antes que el grupo y está asociada a una tendencia general que viene desde el origen de los primeros cetáceos, ¿no? Y esos primeros ancestros llevaron la poliginia al extremo. Quiere decir que la organización social de los cachalotes formando estructuras matrilineales no es tan antigua como los cachalotes mismos, ¿no? ¿Sí? Y esta es la misma gráfica, nada más que en términos absolutos de tiempo, ¿no? Hacia acá son los que tardan más en las moléculas que tardan más en evolucionar, hacia la derecha, hacia la izquierda, las que son más rápidas. Se pinta así para que sea similar al otro árbol, ¿no? Entonces aquí vemos algo que ya había visto Jennifer Jackson hace algún tiempo, ¿sí? Los misticetos, pero especialmente las ballenas francas, tienden a evolucionar, son más lentas que los odontocetos. Pero además, dentro de los misticetos, los balenopteridos son más rápidos, ¿sí? Y eso, pues sí lo sabemos, al menos las ballenas jorobadas tienen una madurez sexual bastante temprana, a los 6 años de edad, ¿sí? Con eso termino. ¿Sí? Me pasé 3 minutos. Les agradezco mucho de nuevo. Muchas gracias. Sí, sí, estuvo muy bien, Luis, gracias. Sí, muy interesante. Este, Adelante, Katy. sí, si por favor, es que alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta.
¿Tienes Le- felicitaciones, Luis? Y saludos. Sí, Bueno, te mandan gracias. muchos saludos así, los asistentes. Tienes saludos de San Cristóbal, de las casas en Chiapas, por Manuel Lemus. ¿Mm? Desde Argentina, por Silvia Robles. De La Paz, Baja California Sur, por Azucena. Y sí, te voy a checar los. Ajá. Sí, Sí, muchas este, gracias a todos. Gracias. ¿algún comentario, pregunta, además de las felicitaciones por la excelente plática de Luis? Pues si no hay preguntas, ¿podrías compartir tu correo, por favor, Luis, por si alguien quiere contactarte aquí en el chat? Sí, con mucho gusto. Medranol, como jarabe para la tos. Si lo pones en el chat, Ah, si es lo más pongo en el chat. fácil. A ver, déjame ver. Claro, por Chat. favor. sí, sí, tienes muchos saludos, Luis. Te Sí, saluda muchas la gracias. doctora Carmen Miñana. Sí, Te con saludan, gusto. La saludo también. sí, Iris desde Florida. Wow, Sí, Jorge Morales, Mabil también te saludan. O sea, sí tienes muchas felicitaciones y gracias. sí, siempre No, es muy gracias grato a todos. escucharte. Sí, sí, si tienen alguna pregunta, comentario acerca de la conferencia, que No teman preguntar, o sea, si ajá. nada es ninguna ¿O estuvo pregunta muy clara honesta. o no entendieron nada? No, no, yo creo que sí se entendió. Lo que pasa es Sí, que trae los detalles, involucra, reclama ahí reclama saber los detalles, ¿no? claro. Claro, Sí, y aparte, pues todas estas relaciones filogenéticas, ¿no? Cómo se van cambiando, cómo van revolucionando, ¿no? Como bien lo indicabas, que pues, antes Artiodáctila lo estaba muy separado, después ya se vio que pues, hay una conexión casi entre ese, Sí, los grupos, cetáceos son nuestros ancestros. ancestros, sí, 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 Digo, los cetáceos son descendientes dientes, ajá, son sí, 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 descendientes, no son del grupo hermano. no, exacto, entonces son bastante interesante, ¿no? Todo esto, lo que se va revelando tanto con técnicas modernas, y sí, y Sí, aparte el apoyo también con la paleontología, ¿no? Con los nuevos sí, claro. hallazgos, ¿no? Sí. Claro, sí, cuando Michel Milinkovic, que era un joven, Ujú, él es de la universidad o era de la Universidad de Bélgica, ahora creo que está ujú, estudiando cosas de genética de la evolución de las plumas o la evolución ujú, genética de las plumas ujú, en Suiza. Es un joven de 23 años que publicó en Nature la primera filogenia, era como ujú, la persona más popular en el mundo, ¿no? claro, Entonces, pues, eventualmente la evidencia le demostró que estaba equivocado, especialmente la evidencia paleontológica. claro, claro. Pero en ese tiempo no era muy claro que una filogenia correcta de genes fuese una filogenia de especies. Yo tuve el Ujú, chance de conversar con él, yo ya tenía mis 30 y tantos, ujú, y él dijo, tengo que demostrar que mi filogenia es filogenia de especies. Nunca lo pudo hacer. Nunca lo pudo hacer. Se fue acumulando evidencia, claro, pero de todas formas lo importante del trabajo de Milinkovic es que estimuló muchísimo la investigación paleontológica y genética sobre los cetáceos. claro, Es de todos modos un grandísimo logro, aun si su idea original estaba equivocada, ¿no? claro. Sí, Luis, te pregunta Carmen León si las sí. orcas tienden a vivir entre grupos de diferentes géneros. ¿Cuántas especies de orcas existen? Bueno, las orcas son actualmente solo una especie, Orcinus orca. ¿Sí? Orcinus es el nombre del dios romano del inframundo, ¿sí? Orca es un personaje de una revista, de una novela caballeresca del siglo XVI y que también hace referencia a ese dios del inframundo, y es la misma raíz que los orcos del Señor de los Anillos, Ujú, ¿sí? Del inframundo, del mundo de los muertos. Es solo una especie hasta donde sabemos, pero se reconocen distintas formas en distintas partes del mundo. En el Pacífico nororiental se reconocen al menos una forma
local en los alrededores de en la Columbia Británica, que comen fundamentalmente peces, y luego las que llaman transeúntes, que tienen una distribución más amplia y que comen mamíferos marinos, ¿no? Entonces se han reconocido así distintas formas. Hay una forma café, por ejemplo, en la Antártica, ¿no? Es café con beige, ¿no? No negro con blanco, es café con beige. Se sospecha, se han hecho algunos estudios de genómica y se piensa que las orcas podrían ser 2, tal vez hasta 3 especies diferentes. Ya desde hace rato que se han hecho estudios de variación genética en las orcas, se piensa que pueden ser 2 o 3 especies diferentes, pero están por definirse, ¿no? Una de esas podría ser al menos las orcas cafés que hay en la Antártica, ¿no? Pero está por definirse porque a lo mejor pueden ser más, se conocen muchas formas, ¿no? Que varían en el tamaño, la coloración, la forma de las aletas, ¿no? Gracias, Luis. Sí, Tania pregunta que si se ha estudiado cómo es el ciclo estral de los mamíferos marinos sí. y si se tiene claro qué factores estimulan la expresión de los caracteres sexuales secundarios. En las ballenas se hicieron muchos estudios sobre el ciclo estral con la industria ballenera, ¿no? Entonces, para algunos, en el caso de las ballenas que tienen una reproducción estacional, son poliéstricas estacionales, es decir, tienen como 2 o 3 estros o 4 estros, con cada mes y medio tienen un estro durante el invierno, solo durante el invierno, ¿no? Y en el caso de los machos, la espermatogénesis también es estacional. Cuando no están en época de reproducción, que es el invierno, entonces los testículos regresionan, ¿no? Y no hay espermatogénesis. Pero en el caso de algunos delfines de distribución tropical, por ejemplo, las toninas, las hembras son poliéstricas, pero una hembra particular tiende a ser estacional, es decir, durante cierta época del año tiende a tener más estros, pero poblacionalmente tienen crías todo el año, ¿no? Ok. Y María del Carmen pregunta si crees que habrá alguna posibilidad por algún tipo de técnica de que las filogenias moleculares coincidan con las morfoanatómicas. Otra vez, perdón, Si crees que perdón. hay alguna posibilidad a través de alguna de estas técnicas de que se pueda hacer coincidir las filogenias moleculares con las morfoanatómicas. Bueno, yo creo que está en general bien resuelto, ¿eh? La filogenia. Lo que han hecho estudios moleculares ya muy finos, muy extensos con el genoma, sugieren bastante bien las relaciones filogenéticas conocidas, y quedan ahí algunas dudas en algunos, sobre todo delfínidos, este, en donde algunas partes de la filogenia no son muy claras. En particular en Tursiops, las toninas, cuando uno hace filogenias moleculares de Tursiops aparece pegado con un montón de especies, ¿no? Tursiops no, genéticamente no parece aunque se reconoce muy bien a la especie, filogenéticamente no se ve así en los marcadores moleculares. El problema es que además ni siquiera la misma sistemática anatómica de Tursiops está resuelta, ¿no? En el Atlántico Norte, por ejemplo, se reconoce una forma costera y una forma oceánica y están genéticamente bien definidas. En el Pacífico nororiental hay una forma oceánica y costera de aspecto similar a la del Atlántico Norte, pero genéticamente no se distinguen. Y no solamente eso, esas formas oceánicas y costeras parecen como cruzarse más al sur, como en las costas de México, ¿no? Y hay combinaciones de color y tamaño, y anatomía que no están resueltas. Entonces, ahí, justamente porque los cetáceos
han conservado mucho sus cromosomas. Se sospecha que la filogenia de los cetáceos está muy confundida por fenómenos de hibridización. Tursiops se conoce que en vida libre ha hibridado con Grampus, en cautiverio ha hibridado con las orcas falsas, con la orca incluso. En vida libre se conocen híbridos fértiles de Balænoptera musculus, que es la ballena azul, y Balænoptera physalus, que es la ballena de aleta, ¿sí? El mismo Tursiops aduncus, que es otra especie de Tursiops, filogenéticamente parece del género Stenella. Entonces, y en Stenella, el delfín climene, Stenella climene, que es un delfín, una especie bien reconocida en el Atlántico, se sabe que es un híbrido. Es una especie híbrida del delfín, del delfín tornillo, Stenella longirostris, y del delfín listado, Stenella ceruloalba. Entonces, especialmente en los delfines, parece que hay un historial de hibridización complejo que no se ha resuelto. Y no creo que tampoco la anatomía solita pueda resolver este historial, ¿no? De hibridización. Ok, gracias. Sharon Cano pregunta si se podría intentar ayudar a la población de la vaquita marina haciendo alguna cruza con alguna población cercanamente relacionada de marsopas. Bueno, existe el plan de emergencia, que es el de hibridar a la vaquita marina, muy probablemente con la marsopa espinosa, que es la especie hermana, o de la cual desciende, mejor dicho, ¿no? El problema es que las vaquitas marinas no pueden mantenerse cautivas. Claro. ¿No? Eso es lo que demostró este proyecto CPR, fallido proyecto de CPR en 2017, no se pueden mantener cautivas. Entonces, el plan de emergencia es, y yo creo que lo deben de tener, es tener óvulos preservados de la vaquita, que puedan ser fertilizados y luego llevados a implantarse en marsopas espinosas. Ok, sí, gracias. pero eso, la tecnología para eso no da todavía. Todavía no hay. Pero deben de tener muy probablemente deben de tener esos óvulos y esperma. Bueno, esperma no sé, pero óvulos sí. Okay. El óvulo se puede hibridar con esperma de la ballena espinosa y luego el hijo se puede volver a hibridar con otro óvulo de la vaquita y así sucesivamente hasta llegar a algo así como 99% vaquita, una cosa de esas. Claro. Este, Ok, gracias. Y Carmen León pregunta si el agua radioactiva que ha empezado a tirar Japón al Pacífico, si crees que podría ocasionar alteraciones al ADN de los cetáceos en general y pues qué de toda la tanto marina, de toda la vida marina. y qué tanto se podría alterar la poligenia en las especies que nos mencionó. Esa es una pregunta muy complicada esa es una pregunta muy complicada de hacer porque ahí habría que, ahí habría que ver si algún efecto antrópico afecta, por ejemplo, más a machos que hembras, lo cual es posible que ocurra, ¿no? Porque machos y hembras se distribuyen normalmente de forma diferente, viajan de forma diferente. En los cetáceos, como en muchos otros mamíferos, las hembras tienden a ser filopátricas y a vivir en espacios más reducidos que el de los machos, que tienden a dispersarse grandes distancias. Si hay algún efecto digamos, diferencial sobre algún sexo, eso claro, sí puede afectar. Bueno, de hecho, sí se conoce, en la ballenería, los balleneros preferían las ballenas más grandes y en los misticetos esas son las hembras. Entonces, en algún momento, el dimorfismo sexual de la ballena jorobada llegó a invertirse, es decir, los machos, primero, todos los misticetos que fueron cazados masivamente por la industria ballenera,
todos disminuyeron de tamaño. Es decir, lo que hemos escuchado hablar de ballenas azules de 33 metros y esas cosas ya no ocurre, no llegan más allá las ballenas azules de los 28 metros. Pero lo otro que sí ocurrió y que documentaron los rusos, bueno, los soviéticos, mejor dicho, fue que incluso el dimorfismo sexual se invirtió en algún momento, es decir, los machos llegaron a ser más grandes que las hembras. Y Por la seguramente en presión de esas, casa. claro, sí, y seguramente en esas condiciones la competencia por el apareamiento debió haber sido muy diferente, ¿no? Ujú, Debió haber claro, sido muy diferente. sí. Pues muchísimas gracias. Has recibido muchas Sí, gracias. felicitaciones por tu excelente trabajo que has ido desarrollando a lo largo de estos años y te agradecemos muchísimo tu presentación y agradecemos a todos que hayan estado presentes. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Katy, gracias, Noé, y gracias a todos. Sí, Gracias gracias, por todas Luis. las Gracias, bye. anotaciones. Sí, de hecho, Gracias. también les invitamos a que nos acompañen para el siguiente martes 5 de septiembre con la conferencia del doctor Rolf Quam, que va a dar la conferencia El origen y evolución de los neandertales. Entonces nos veríamos el siguiente martes. Muchas gracias, Luis, por tu excelente No, conferencia al y contrario, estamos en gracias gusto. a ustedes. Sí, gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, Luis. Ujú. Hasta Y luego. saludos.